24 ancianos dicen digno, digno, digno a su majestad. Y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Y me llena con su poder. Solo quiero adorarlo a él. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime los serafines alabando están. Y los 24 ancianos dicen digno, digno, digno a su majestad. Y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana, ya de día martes 16 de mayo. Dios bendiga a todos los santos que están congregados en esta mañana delante del Señor. Saludamos a nuestra hermana María Inés Galdame. Dios le bendiga, hermana María. A nuestra amiga Sara Beltrán Moya. También a nuestra hermana Cecilia Cancino. Solicita oración. Dios le bendiga, hermana Cecilia. También para su hermano, que está enfermo. Dios le bendiga grandemente. Nuestra hermana Carmen Varas, nuestra hermana Loreta, nuestra hermana Angélica Ortiz, nuestro hermano Manuel Cárdenas, nuestro pastor de Uruguay, y así a todos los santos que se congregan muy temprano para buscar la presencia de nuestro Dios. Amén. Sí, necesitamos cada día más de Dios, necesitamos un despertar. La iglesia está muy apegada hoy día a esta tierra, esperanzada en las cosas de la tierra. No se olvide que nosotros somos del cielo y no de la tierra. Amén. Así que sea lo que vivamos, ya sea enfermedades, ya sean aflicciones, son totalmente pasajeras. Amén. Pablo le dice a Timoteo que soporte, ¿cierto?, las aflicciones y que haga obra de evangelista. Así también como Cristo soportó, también nosotros debemos soportar. Recuerde que nuestra promesa, la promesa real, es la vida eterna, y usted y yo ya la tenemos. Amén. Dios ya nos dio, a través del perdón de pecados, la vida eterna. Por eso es importante predicar la palabra, enseñar las escrituras, y este programa tiene ese objetivo de, hermanos amados, conversar un poco de su palabra para ir aprendiendo, para ir inquiriendo sobre el conocimiento de nuestro Dios. ¿Se levanta el enemigo? Sí, porque el enemigo no quiere que usted ni yo despertemos. El enemigo quiere tenernos ahí en esa condición. Nuestra hermana Mercedes Núñez también está. Dios le bendiga, hermana Mercedes. Dios nos quiere tener una condición ahí mediocre en cuanto al servicio de nuestro Dios. No, hermanos, debemos rebelarnos contra esas cosas. No rebelarnos contra Dios, sino rebelarnos contra esas cosas. Contra la carnalidad que muchas veces aflora en nuestras vidas. Porque tenemos una lucha, tenemos una lucha entre el espíritu y la carne. Y si yo le doy más lugar a la carne es la que va a vencer. Pero si yo busco las cosas del espíritu, por eso que las recomendaciones en la palabra del Señor siempre son hacia ese punto. Ahora, ¿cómo
¿cómo yo puedo sostener esta lucha si no tengo conocimiento de Dios? Es como cuando Pablo dice, ¿cómo irán si no fueran enviados? ¿O cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo el mundo se va a convertir si no hay quien le predique la palabra? Entonces la iglesia, ¿cómo va a crecer la iglesia? Si el creyente no le gusta las cosas de Dios. O sea, no le gusta congregarse, no le gusta leer la Biblia, no le gusta orar, o no puede orar, o no hay ocupar la palabra, no le gusta, porque es absurdo que a un creyente, a un hijo de Dios, no le guste leer la palabra. Es absurdo que a un creyente, a un hijo de Dios, no le guste congregarse. Es absurdo que a un creyente, un hijo de Dios, no le guste orar. A un mundano sí, pero no a un hijo de Dios, a aquellos que hemos conocido esta verdad tan maravillosa, que es la palabra del Señor. Entonces nosotros debemos esforzarnos. Usted debe esforzarse, yo debo esforzarme en buscar la voluntad de Dios, no solamente cuando estemos afligidos, no solamente cuando estemos angustiados, no solamente cuando estemos necesitados, todos los días, todos los días. Bendice, alma mía, al Señor y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Pero todos los días debemos bendecir a Dios. Amén. Quedamos en el capítulo 1, verso 12 de Filipenses. Amén. Dice el apóstol Pablo, el Señor, en Pablo, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo, escuche bien, cobrando ánimo, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿En qué condición se encuentra Pablo? Lo dijimos ayer, estaba preso por causa del Evangelio. Esto llama, hermanos, a amedrentarse. Eso es lo que el enemigo quiere. Sin embargo, el apóstol Pablo anima a la iglesia, aún estando ahí encerrado, a seguir el camino del Señor, seguir anunciando. Y por eso dice, quiero que sepáis, hermanos, sepan ustedes, que las cosas que a mí me han sucedido ha redundado más para bien. ¿De quién? ¿De Pablo? No, del progreso del Evangelio. Porque todo hijo de Dios, escuche bien, iglesia, todo hijo de Dios debe velar porque el Evangelio siga su camino, siga su progreso. Usted y yo fuimos llamados de las tinieblas a la luz. Si bien es cierto, para recibir los beneficios de Dios, pero también para trabajar. Nosotros debemos trabajar en que el Evangelio siga progresando. Esa es nuestra, hermano, esa es nuestra responsabilidad, nuestro amor hacia Dios. Y esto lo muestra Pablo, que no le importa la prisión. A Pablo lo que menos está preocupado es de su aflicción. A veces nosotros le damos más lugar a nuestras enfermedades, a nuestras aflicciones, a nuestros problemas, a nuestras dificultades, pero no le damos el valor de lo que significa nuestra salvación. Por eso es que cuando Pablo pide 3 veces por su enfermedad, el Señor le dice, bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Quiero decirle algo a usted, hermano, iglesia, que usted y yo vamos a morir un día. Y usted mira, pastor, eso no es novedad, pero quiero que me entiendan el espíritu de lo que le estoy hablando. Si usted y yo vamos a morir, ¿cuál ha sido nuestra labor en el Evangelio? ¿Cuál ha sido nuestro trabajo? No es que el pastor tiene que predicar, usted también tiene que predicar. Usted también es parte de este negocio, no solamente el pastor. Y por eso es que el Señor nos anima por medio de su palabra. Es que la iglesia está tan acismada en lo material. Pastor, ¿hay que comer? Sí, claro que hay que comer. Pero ¿acaso el que da el alimento no es Dios? ¿No dice el salmista que a nosotros nos colma de beneficios? ¿No dijo el Señor que había que buscar el reino de Dios, su justicia y lo demás sería dada por añadidura? ¿O es mentiroso Dios? ¿O el Dios que usted sirve es mentiroso? A veces dudamos. Por eso que Pablo dice a Timoteo, cumple tu ministerio. Y la iglesia tiene que cumplir su llamamiento.
¿Por qué lo llamó Dios a usted? El Señor está por venir, iglesia. La venida del Señor está a la puerta. Nosotros estamos siendo testigos de Sodoma y Gomorra. Estamos siendo testigos de los días de Noé, donde ya la mente del mundo está preparada para recibir al anticristo. Y decimos, ay, pucha, aquí tiene tanta delincuencia, pucha, aquí esto. Y no te das cuenta. Y tu mente sigue adormecida. Porque tu meta no es el cielo. Tu meta se vertió en el camino. Por eso que cuando Pablo les decía a los Gálatas, vosotros corríais bien, ¿qué os afanó? ¿O qué nos estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Cómo hemos nosotros, hermanos amados, tomado el Evangelio? Por eso que Pablo aquí no está ni preocupado, hermano, escuche bien, no está ni preocupado de su prisión, ni aún ni siquiera de su vida está preocupado. Porque en una oportunidad Pablo dijo que quisiera partir porque estar con Cristo es mucho mejor, pero estoy estrecho. No sé si partir para estar con Cristo, o no sé si quedarme por causa de la iglesia. Esa era la preocupación de Pablo. No era la preocupación de que tenía que alimentarse, de que tenía que vestirse. No. La preocupación como un apóstol era, pucha, si partía, dejaba a la iglesia en una condición de no recibir enseñanza. Y si estaba con Cristo, iba a estar en la gloria. Tenemos que despegarnos de las cosas mundanas. Tenemos que sacudirnos de este mundo que es pasajero. Sí, que se nos olvida que esto es pasajero. Que estas cosas son momentáneas. Empieza y termina. Pero la vida en Cristo es eterna. Algunos, a la verdad, dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Fíjese que las adversidades al ser humano siempre tienden a detenerlos. Una enfermedad, una aflicción, un problema, una preocupación. Pero aquí ocurre, en la iglesia ocurre algo inverso, perdón. Dice que ellos, la mayoría, cobrando el ánimo al Señor, con sus prisiones, se atreven. Es cierto que tenemos que pasar aflicciones, y es cierto que las vamos a tomar en cuenta, porque yo no puedo, hermanos, ignorar un dolor, no puedo ignorar una preocupación. Pero lo que la Escritura a mí me enseña, que esa preocupación a mí no debe detener la marcha con respecto a los propósitos que Dios colocó en mi vida. Entonces, cobrando ánimo sin temor, dice, predican el Evangelio. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Fíjese que aunque algunos predicaban el Evangelio de una manera contradictoria, el Evangelio, para hacer daño al ministerio de Pablo, no importa, Pablo se alegraba igual. Porque todo iba a ir en favor de la predicación del Evangelio. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que no somos de esta tierra, iglesia. Hoy día hay culto. Vamos al culto. Es que estoy enfermo. Bueno, si está muy enfermo, hágase un culto en su casa. Y no puede acudir, por supuesto. Pero si hay una enfermedad y puede acudir, vaya. Vaya. Congréguese con sus hermanos. Somos un cuerpo. Anímese a predicar el Evangelio. Anímese a hablarle al del almacén. Anímese a hablarle a su vecino que está perdido. O ya perdió ya eso usted. Está como la mujer de la drama perdida. Empieza a barrer su casa y va a encontrar la drama. Entonces, hermano, debemos predicar, sí. ¿Qué pues dice?
que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Vuelvo nuevamente un poco al contexto de lo que Pablo está hablando. Pablo amaba a Jesús y le alegraba que la obra de Jesús fuera adelante. Pero hoy día se ve otro ánimo en los creyentes. Sí, se ve otro ánimo, una despreocupación. Cuando hay un lugar donde se habla de la palabra, debemos estar ahí, apoyando ese lugar, apoyando al ministro, dándole fuerza con su presencia ahí, orando por aquel lugar, no dejándolo botado. Pablo dice que debemos considerar la actitud de los pastores, cuál haya sido su fe, e imitarla. Hoy día seguimos a ídolos que hablan bonito, que hablan como David, como cantor de amores. Y ese es el problema de la iglesia hoy día. Por eso se crea una idolatría. Vamos a los lugares donde se nos hable bonito, donde no se nos hable, donde no se reprenda, donde podamos sentimentalmente sentirlos bien. No donde nos edifiquemos. Ahí está lo malo. Y con esto dañamos al ministro de aquel lugar, del que vamos y el del que no vamos. Iglesia, es tiempo de despertar. No nos engañemos, dice la Escritura. No, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Yo debo vivir el Evangelio. Debo disfrutar el Evangelio. Debo gozarme en el Evangelio. Porque para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo, y el morir es ganancia. Es para usted el vivir es Cristo. Es cada mañana para usted despertar pensando en Cristo, pensando, aleluya, que Él viene hoy. ¿Se desvive usted por el Evangelio? ¿O está preocupado de generar bienes en esta tierra? De crecer con la materia. Usted sabe. Pablo se gozaba con la predicación del Evangelio. Se desvivía porque el Evangelio avanzaba en aquellos tiempos. Porque Cristo era predicado. Porque la iglesia estaba unánime. Porque todos tenían un mismo sentir. Porque no había envidia entre los hermanos. Porque no había contienda. Y cuando había contienda y envidia, eso se solucionaba como hermanos. Luego dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Gloria al Jesús, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hoy día nadie quiere morir. ¿Y sabe por qué? Porque no estamos bien con Dios. Porque estamos aferrados a esta vida. Porque amamos más esta vida que la que Cristo nos ofrece. Porque hay un grado de incredulidad en su corazón. No lo niegue, confiéselo. Porque su corazón está aferrado aquí a esta tierra. Señor, no dame más años para ver a mis hijos crecer. Crecieron los hijos. Señor, no dame más años para ver a mis nietos. Crecieron los nietos. No, Señor, dame más años para ver a mis bisnietos. Y ahí nos enredamos en este mundo que nada ofrece. Usted y yo venimos del mundo, sabemos lo que el mundo nos ofrece. No somos ignorantes ni neófitos con respecto al mundo. Sabemos que todo lo que el mundo ofrece es pasajero. La droga, el alcohol, la sexualidad, el placer, todo es momentáneo, todo. ¿Por qué hemos caído en otros pensamientos, en otras convicciones, en otras cosas que nos salvan? Mas si el vivir, escuche, en la carne resulta para mí beneficioso de la obra, entonces no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo, dice, muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Mire,
Pablo no pensaba egoístamente, no pensaba en él solamente. Él quería quedarse no para disfrutar de este mundo, no, no, por causa de la iglesia, para seguir alimentando a la iglesia, para seguir dándole el alimento. Porque es necesario, hermanos amados. Hoy día las iglesias son verdaderos shows, verdaderos espectáculos. Y sentimos eso y nos vamos como con el cosquilleo, pero nada aprendemos, nada inquirimos, porque los predicadores son verdaderos hombres que quieren hacer verse ellos y no ver a Cristo. En la iglesia hay que hacer ver a Cristo, y no solamente por el hecho de que sane. Recuerde que Cristo vino a salvar. Lo principal es la salvación, no la sanidad, porque yo puedo estar sano y perderme, no ser salvo. Lo principal es la salvación. Escuche bien, iglesia, la salvación que Dios te dio, más que tus hijos, más que tu esposo, más que tu negocio, la salvación que Dios te entregó. Por eso que Él dice, el que no aborrece padre, madre, esposa, hijo e hija, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo, no puede. Porque nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y despreciará a otro. No nos gusta que nos digan la verdad, ¿verdad? Por eso no nos gustan que los predicadores lo hablen bonito al oído. Que nos digan que estamos bien cuando estamos mal. Que nos digan que no estamos en falta cuando hemos caído en pecado. Cuando hemos sido rebeldes con nuestro Dios. Cuando estamos emulando o imitando lo que hizo Israel en el antiguo pacto. Aún teniendo el Espíritu Santo. Aún teniendo la palabra profética más segura, como dice Pedro. Estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero la preocupación de Pablo era por la iglesia. Así deben estar todos los ministros de Dios. El corazón de cada ministro hoy día debe estar pendiente de lo que es la iglesia, preocupado de lo que es la iglesia. Muchos están preocupados de enriquecerse, muchos están preocupados de sus cosas personales y se conforman con solamente ir a dar el sermón el día domingo. Todos los días el pastor debe preocuparse por sus ovejas y las ovejas deben preocuparse por su salvación, ocuparse en su salvación, porque aquí hay un trabajo en conjunto. La carga la llevamos todos. Usted es parte del cuerpo, sea parte del cuerpo. Viva el Evangelio, viva la vida que Cristo le dio, no viva la vida mundanal, no vuelva a vivir esa vida mundanal, porque ciertamente usted sabe que no nos conviene. Luego dice, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os he concedido, escuche, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. No se nos reserva nada, no. Pero ¿cuál es el sentir de la iglesia hoy día? En general está unánime. No es que yo soy de este lado, yo pertenezco a este lugar. Esta es mi iglesia. No, hermano, la iglesia es una sola, está equivocado. El ministerio es uno solo. El hombre errado, haciendo divisiones por las falsas o malas enseñanzas de los predicadores. Es tiempo que la iglesia abra los ojos. Es tiempo que la iglesia despierte. Pero como está en pecado, es mejor llevarlo de esa manera que despertar. Porque todos caemos. Pero hay que levantarse. Hay que levantarse, iglesia. La iglesia está dividida hoy día. Y usted no lo puede negar. La iglesia está dividida. ¿Y sabe quiénes somos los culpables? Nosotros los ministros.
porque no nos hemos dado a predicar la palabra como corresponde. Estamos entreteniendo a la gente, porque nos agrada eso. Oh, se llenó, la iglesia fue llena y seguimos iguales. Seguimos iguales, porque no tenemos claro lo que Cristo vino a hacer. No tenemos claro lo que significa el Evangelio. No tenemos claro lo que significa nuestra salvación. Por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Exhorta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos en que no sufrirán, hermanos amados, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán ¿quiénes? Los maestros, para apartar el oído de la verdad y volverse a la iglesia las fábulas. Despierta, iglesia amada. Es tiempo de despertar. Y sabe, la única manera que la iglesia despierte es haciendo sonar la trompeta. ¿Y sabe cuál es la trompeta? La palabra del Señor. Sí, la palabra del Señor. Por eso yo no voy a cansarme en hablarle a usted la palabra de Dios, aunque moleste, aunque no sea grato para muchos. Sí, para muchos no es grato que le digan que está en una condición pecaminosa, de rebeldía. ¿Sabe por qué? Porque al ser humano le gusta que le digan que está bien, que lo está haciendo bien. Pero si lo estamos haciendo mal, yo prefiero la reprensión hoy que la condenación mañana. Sí, prefiero la reprensión hoy que la condenación mañana. ¿Sabe por qué? Porque Jesús viene a buscarme, a buscarlo a usted y a buscar a todos los que aman su venida. Que el Señor Jesús le bendiga. Y le fortalezca. Medite. Tome su Biblia y vea si yo le estoy hablando verdad o le estoy hablando mentira. El apóstol Pablo dijo, examinaos. Escuche bien, examinaos si estáis en la fe. Porque podemos estar en una corporación, en una religión, pero no estar en la fe. Le invito a meditar. Le invito, hermanos, a ponerse delante de la Escritura y a examinar su vida espiritual. Porque el mundo es relativista, porque no tiene un patrón, no tiene un horizonte. Este es nuestro horizonte. Este es nuestro patrón. Esta es la que me dice a mí si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Así que no diga, el Señor sabe. El Señor sabe, sí. El Señor sabe todas las cosas. Pero también quiero decirle que el Señor viene. Y viene por un pueblo sin mancha y sin arruga. Viene por un pueblo que le ame. Amén. Porque recuerde que había un rey que fue a reinar y la gente le dijo, no, no queremos que tú reines. Lo aborrecieron. Yo no aborrezco a mi rey. Mi rey se llama Jesús. Amén. Que el Dios de paz le bendiga y le guarde. Mañana continuamos con el capítulo 2 de Filipenses. Muchas bendiciones para usted y para todos los santos. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.